Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los hombres, porque como un escudo son el conocimiento y el dinero. Eclesiastés 7, 11 y 12. Si bien es cierto que el dinero puede llegar a ser un gran aliado para el ser humano, también es cierto que puede llegar a ser un arma de doble filo. Oír prédicas sobre dinero en las congregaciones de hoy es más común que oír sobre santidad, disciplina, humildad y sujeción. Tan así que uno de los temas que los no creyentes identifican más fácilmente del cristianismo es el diezmo. Y desafortunadamente es precisamente este asunto uno de los que más mala fama y rechazo han traído hacia la iglesia. Pero, ¿qué es exactamente lo que enseña la Biblia al respecto? La palabra diezmo significa literalmente décima parte, lo que corresponde a la expresión matemática 10%, aunque 10% o décima parte ¿de qué? El diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Levítico 27, 30 y 32. Aunque desde tiempo atrás, el oro, la plata y otros metales, así como piedras preciosas, fueron usados como moneda, lo que Dios demandaba de su pueblo como diezmo incluía solo producto de la agricultura y de la ganadería, o en el lenguaje de la Biblia, la simiente de la tierra y lo que pasa por debajo de la vara, pero nunca dinero. Y a saber que estas dos actividades no eran las únicas profesiones en aquel entonces, sino también la herrería, costura o tejido y pesca. Esto significa que solo aquellos que obtuvieran beneficio de la tierra y el ganado debían apartar la décima parte de su producto, lo cual también nos hace considerar lo siguiente. Estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra en la tierra que el Señor su Dios les ha dado para que tomen posesión de ella, y allí llevarán sus sacrificios, diezmos y ofrendas voluntarias. Deuteronomio 12, versículos 1 y 6. Sabiendo ahora que el diezmo era considerado únicamente para aquello que pasaba por debajo de la vara y de la simiente de la tierra, y teniendo en cuenta que mientras andaban en el desierto no podían dedicarse a la agricultura, por obvias razones, y que explícitamente el mandamiento era entregar los diezmos hasta haber entrado en la tierra prometida, el diezmo, según las especificaciones de Dios, no podía ser la décima parte de cualquier cosa ni de cualquier lugar, sino del fruto de la tierra, pero fruto obtenido dentro de los límites de la tierra prometida. No harán como todo lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no han entrado a la heredad que el Señor su Dios les ha dado, advirtió Moisés al pueblo. Es decir, el diezmo no debía provenir de cosecha o ganado obtenido antes de haber entrado a la tierra prometida. Tampoco debía ser producto llevado de fuera de esas tierras, porque el objetivo era ofrecer un producto especial de una tierra especial. Además de esto, el diezmo también debía ser entregado en un lugar específico. Y el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarán todas las cosas que les he mandado, sacrificios, diezmos y ofrendas voluntarias. Cuídate de no ofrendar en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere en una de tus tribus, allí harás todo lo que se te ha mandado. Deuteronomio 12, versículos 11, 13 y 14. Dios escogería un lugar dentro de la tierra prometida, y en ese único lugar es donde deberían ser llevados los diezmos y las ofrendas. Y tan específico era el lugar donde debía de llevarse el diezmo, que habría a quienes les resultaría lejano respecto a su lugar de morada, aunque Dios había previsto ya la solución a ese detalle. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner en él su nombre, entonces lo venderás y guardarás el dinero, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido, y darás el dinero a cambio de lo que deseas, por vacas u ovejas, por vino o sidra. Deuteronomio 14, versículos 24 al 26. Para entender esto, es necesario explicar primero que el alfolí, lugar donde todo aquello se almacenaba, no era una cesta, bolso o cajón, como se le llama ahora a los recipientes para depositar el dinero en las congregaciones, sino más bien bodegas tan grandes como graneros. Y es que, al hablar de diezmo, lo primero en venir en nuestra mente, por causa de las malas enseñanzas que se nos han impartido, es dinero, lo cual fácilmente cabe en estos pequeños recipientes, mal llamados alfolíes, por cierto. Sin embargo, sabiendo que el diezmo bíblico era la décima parte del ganado y de la cosecha,
podemos darnos cuenta de que esto requería un espacio mucho más grande que una simple canastilla. Por ello, se hacía necesario vender el producto a diezmar para que en lugar de transportar varios kilos de cosecha o animales, se llevase solamente el dinero correspondiente, para que una vez en el lugar designado por Dios, se comprara nuevamente lo proporcional a lo dispuesto para ser ofrecido como diezmo. Lo cual es una evidencia más de que el diezmo nunca fue dinero, sino producto. Entonces, habiendo un lugar exclusivo para entregar el diezmo, quedaba estrictamente prohibido ofrecer los diezmos y holocaustos en cualquier otra parte que no fuera ese, y esto porque el diezmo también tenía un propósito muy específico. Dijo Dios a Aarón: en la tierra no tendrás heredad, ni entre los hijos de Israel tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión. Números 18:21. En muchas congregaciones, a quienes ministran en ellas se les asigna el título de levitas, y los diezmos son reservados principalmente como salario o apoyo para esos líderes y ministros, o para mantenimiento del lugar de reunión. Sin embargo, levita es por definición aquel descendiente natural de la tribu de Leví. Curiosamente, existen pastores que, aún participando de los diezmos, tienen algún otro negocio o profesión, siendo que la especificación para aquellos que recibieran los diezmos era no tener parte ni heredad, es decir, ninguna otra ocupación o fuente de ingresos, como el resto que no tenía tal ministerio. Por tanto, es inapropiado llamar levita a quien no es israelita descendiente natural de la tribu de Leví, por el solo hecho de ministrar en la iglesia. Y esto también por un detalle que resulta indispensable no pasar por alto. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero omiten lo más importante de la ley. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El maestro incluye el diezmo como práctica propia de la ley, y si ponemos suficiente atención, podremos notar que expresó literalmente «era necesario» en tiempo pasado. ¿Por qué? Dijo Dios a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, es decir, la tribu de Leví, llevarán el pecado del santuario y llevarán también los pecados de su sacerdocio. Números 18:1. Por una parte, el mandamiento del diezmo estaba dirigido a los naturales descendientes de Israel, durante el ministerio de los levitas en el tabernáculo y el templo, no a todos los pueblos en la tierra. Por ello expresa textualmente la Escritura: estos mandamientos ordenó Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Levítico 27:34. Cabe aclarar que al decir estos mandamientos se refiere a los descritos en el libro de Levítico, los cuales tienen una clara conexión con el sacerdocio levítico, por lo cual conllevan ciertos rituales que dependen de este. Y no significa que ninguna de estas leyes pueda tener aplicaciones fuera de él, es decir, del sacerdocio levítico, sino solo lo concerniente al templo y tabernáculo, pues, por obviedad, precisa del templo y del tabernáculo. Retomando, por cuanto los diezmos correspondían a la tribu de Leví por su ministerio sacerdotal, serían ofrecidos por el resto de las tribus, es decir, por los descendientes de los otros 11 hijos de Jacob. Los hijos de Leví que recibieron el sacerdocio, recibieron el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos. Hebreos 7:5. Por otra parte, el oficio del sacerdocio levítico consistía, en palabras simples, en fungir como mediador entre Dios y el pueblo. Y no se acercarán los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas, ellos llevarán la iniquidad del pueblo. Números 18, 22 y 23. El pueblo acudía a los sacerdotes para ofrecer sus holocaustos a Dios, pues solo ellos tenían esa potestad, como derecho y por consigna. Sin embargo, aquel oficio fue tomado después por un nuevo mediador, quien resultó ser no solo el mediador, sino el sacrificio mismo. Así entonces, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por cuanto el sacerdocio levítico no podía lograr la perfección, se hizo necesaria una reestructuración para sustituirlo.
Si pues la perfección se hubiese podido alcanzar por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo el antiguo pacto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, mas no del orden de Leví? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7, versículos 11 y 18. Sin el sacerdocio levítico, todo aquello concerniente a este no tiene ya aplicación alguna. Sacrificios de animales, rituales de purificación y consagración, el uso de inciensos y utensilios, la entrada única anual al lugar santísimo, ofrendas quemadas y, por supuesto, el diezmo. Por lo cual, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al anterior, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. El maestro expresó era necesario porque el diezmo formaba parte de un pacto que no tiene más vigencia en la actualidad para nosotros, y de un oficio que fue reemplazado de manera definitiva por la obra perfecta del Mesías. Al ser sellado el nuevo pacto, no es más necesario el sacerdocio levítico, ni el templo o tabernáculo, y como consecuencia ha quedado atrás el mandamiento del diezmo. En otras palabras, la práctica del diezmo es una cláusula propia y exclusiva por significado y propósito del antiguo pacto. No obstante, existe un pasaje que sigue usándose en las congregaciones de hoy como recurso infalible para comprometer a los incautos. Malditos son con maldición, porque todos ustedes, la nación entera, me han robado. Malaquías 3:9. Los predicadores, ya sea por ignorancia o avaricia, recurren a este texto para advertir a la iglesia del peligro por no entregar sus diezmos y por no hacerlo puntualmente. O bien, para animar a los que tienen poco o a los que desean más a despojarse de lo que tienen, por la promesa de recibir hasta que sobreabunde. Tristemente, ha resultado en una artimaña bastante efectiva, pues, ¿quién querría ser maldito o considerado como ladrón por haber robado lo que le corresponde a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y se preguntan, ¿pero en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas me han robado. Malaquías 3:8. El problema de esto es que, si continuamos con la lectura, la misma escritura nos revela el verdadero motivo del reproche de Dios contra su pueblo. Traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no destruirá más el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones les llamarán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:10 y 12. Primero, la promesa era prosperar la tierra, dentro de las fronteras de Israel, hasta hacerla tierra deseable, como lugar propicio para cultivos y sustento de animales de crianza, es decir, todo aquello relativo a los recursos naturales de ese territorio. Y segundo, el reproche fue por causa de la falta de alimento. ¿Pero por qué? ¿Qué relación tiene el alimento con el diezmo? Y se alegrarán delante del Señor su Dios, ustedes, sus hijos y los siervos suyos, y el levita que habita entre ustedes, por cuanto no tienen parte ni heredad entre ustedes. Pero no comerán en su pueblo el diezmo de su grano, del vino o del aceite, ni las primicias de sus vacas u ovejas, sino que delante del Señor su Dios lo comerán, en el lugar que Él hubiere escogido, ustedes y el levita junto con ustedes. Deuteronomio 12, versículos 12, 17 y 18. Considerando entonces solo lo que enseñan las Escrituras, el diezmo nunca fue dinero, sino alimento, animales, frutos, granos y sus derivados. Dios prohibía ofrecerlo en cualquier parte que no fuera el tabernáculo o posteriormente el templo en Jerusalén. Y, además de servir como sustento de los levitas, también era una ocasión de celebración, acción de gracias y convivencia. Por ello, quienes moraban a las lejanías debían adquirir nuevamente su producto al llegar al templo o tabernáculo, para entonces, ante la presencia de Dios y por motivo de gratitud, gozarse con el resto del pueblo. Es decir, el pueblo compartía y comía de su propio diezmo. Podemos ver con esto que el diezmo no fue instituido por causa de Dios, sino del hombre. El diezmo que suele practicarse en la actualidad
¿Se parece al diezmo que enseña la Biblia? Ese fue justamente el reproche de Dios contra su pueblo. El pueblo había dejado de procurar aquello para lo que fue ordenado el diezmo: manifestar amor, unidad y misericordia. Y vendré a ustedes para juicio, contra los que defraudan en su salario al jornalero, desamparan a la viuda y a los huérfanos, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué con los diezmos de Abraham y Jacob? ¿No ocurrieron antes del antiguo pacto y del sacerdocio de los levitas? Podrían argumentar algunos. Y así es, aunque también la circuncisión. ¿Comenzaremos entonces a practicarla de esa misma manera tan celosa y estricta como se suele promover el diezmo? Aunado a esto, no podemos olvidar que el diezmo de Abraham fue apartado de despojos a costa de sangre. Y respecto a Jacob, e hizo voto Jacob a Dios diciendo: si fueres conmigo, y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, serás pues mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Su diezmo fue un pacto condicionado por protección, bienestar y prosperidad. ¿Quién de nosotros dirá también al soberano: si me cuidas y provees, entonces sí serás mi Dios? ¿Pueden entonces estos dos únicos casos ser considerados como modelos a seguir? ¿Pueden ser estos argumentos suficientes para desechar toda la demás evidencia bíblica al respecto y justificar lo que se ha convertido en la mejor excusa para lucrar con la iglesia? Con la historia del fariseo y el publicano, el maestro nos enseña que ni el ayuno del fariseo ni sus constantes diezmos de los cuales se jactaba le consiguieron hallar gracia ante los ojos del Eterno. Para Dios, aquellas ofrendas y diezmos, por más abundantes que pudieran ser, le resultan desagradables cuando por encima del amor se obedece una tradición, atendiendo mandamientos humanos más que procurarnos unos a otros. Dicen ustedes: basta que un hombre diga a sus padres: es mi ofrenda a Dios aquello con lo que hubiese podido ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Marcos 7, 11 al 13. La ordenanza del diezmo fue detalladamente específica por parte de Dios en las Escrituras. Y nosotros ahora, los no judíos, no practicamos el diezmo debido a unas cuantas sencillas razones. No somos descendientes naturales y puros de alguna de las tribus de Israel. No trabajamos la tierra de Israel ni obtenemos provecho alguno de ella. No hay más alfolí exclusivo y único, sea tabernáculo o templo, donde llevar los diezmos. No existe más el oficio del sacerdocio levítico. Y no somos partidarios del antiguo pacto, sino que dependemos del nuevo. En conclusión, el diezmo no es una práctica para aquel que procura los beneficios del nuevo pacto, es decir, de la redención provista por el sacrificio absoluto del Mesías. Y no se trata de practicarlo siquiera como aún aquellos que no lo promueven como una obligación, sino como algo netamente voluntario, porque sus implicaciones bíblicas lo convierten en una práctica imposible de cumplir para nosotros ahora. De hecho, a aquel que procure lo relativo al pacto antiguo, la Escritura le advierte del gran peligro que eso supone. De Cristo se han desligado si por las prácticas de la ley, es decir, del antiguo pacto, pretenden justificarse. De la gracia han caído. Gálatas 5:4. La acusación contra los religiosos respecto al diezmo concluye: pero han dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Para el maestro, lo más importante era manifestar buena conducta, amor al prójimo y dependencia de Dios, no el ritual de un pacto que estaba próximo a desaparecer. Lamentablemente, no es el diezmo lo único que ha sido utilizado para persuadir a los congregantes de abrir su mano para darle a Dios lo que le corresponde. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque Dios ama al dador alegre. Notar que no dice abundantemente, como muchos suelen enseñarlo. De ser así, sin lugar a dudas el apóstol estaría diciendo que entre más damos, mayor será la bendición que recibiremos a cambio, y mayor la aprobación de Dios para con nosotros.
aunque esto resultaría en una clara contradicción con la enseñanza del Maestro, mediante la ofrenda de aquella viuda pobre, por ejemplo, o con los tantos reproches de Dios a Israel, aun a pesar de sus constantes y abundantes ofrendas. Porque el mandamiento nunca fue dar mucho, pero sí hacerlo de manera incondicional y con buena voluntad. Esto es precisamente lo que significa hacerlo generosamente. Por el contrario, al decir escasamente, el apóstol no se refiere a poco, sino a una actitud mezquina, de tacañería, a aquel que da, pero con pesar y por mero compromiso, o esperando de ser posible no tener que hacerlo. Por lo tanto, lo que resulta grato ante los ojos de Dios no es dar obligados por un mandamiento, por temor a una maldición, o peor aún, incentivados por la promesa de recibir bendición a cambio, sino con una actitud de compasión por los necesitados y compartir por el solo deseo de bendecir al prójimo, sin esperar retribución o reconocimiento, pues es la generosidad lo que realmente suple para los necesitados y glorifica a nuestro Padre Celestial. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque la administración de este servicio no solamente suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta administración y por la liberalidad de su contribución, es decir, ayuda desinteresada, ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesan ustedes al Evangelio de Cristo, exhorta Pablo a los hermanos en Corinto, y a los de Filipos les recuerda lo plausible de la generosidad. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solamente, pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Habiendo recibido lo que me han enviado, resultó en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Equivocado es también promover aquellas prácticas conocidas en algunos movimientos como promesas de fe o cultos de promesas, donde los congregantes se comprometen a ofrendar, aún sin tener la cantidad que están prometiendo, persuadidos por la falacia de que es una oportunidad para probar y manifestar su fe, o bien para no quedar en evidencia ante el resto de los hermanos por su falta de ella, como si se tratase de una vil subasta donde el que más ofrece mayor fe y mayor amor por Dios demuestra. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda a los Corintios 8:12. Pues Dios no ama más al que da en abundancia que al que lo hace según sus posibilidades, por amor y misericordia, por lo cual enseña Pablo que cada uno de ustedes disponga su ofrenda según haya prosperado. Pues el propósito del diezmo y las ofrendas nunca fue enriquecer a los ministros, sino proveer para los desamparados y necesitados. Porque no se trata de que para unos haya holgura y para otros estrechez, les aclara el apóstol. La práctica del diezmo no corresponde con la enseñanza del Maestro ni la de alguno de sus apóstoles. Aún con una genuina buena intención, quien promueve tal doctrina solo refleja desconocimiento de las Escrituras. A saber, que los diezmos u ofrendas no van dirigidos a Dios como si en una cuenta espiritual de un banco celestial, sino que siempre han sido para uso y beneficio del hombre. Sustento, mantenimiento, insumos, electricidad, mobiliario, pero nunca para provecho de Dios. En ninguna manera, Dios promete riquezas materiales como pago por el ministerio, sino, por el contrario, el interés por percibir alguna clase de remuneración es reprobado por Él y considerado como codiciar ganancias deshonestas. La actitud del verdadero ministro es servir no en busca de retribución, sino por el solo deseo de agradar a Dios. Porque, si bien es cierto que Dios promete proveer para las necesidades de sus siervos, esto no debe ser entendido como un medio de ingresos, sino como providencia divina, como fidelidad de Dios para con los que le sirven. Porque la paga del ministerio no son recompensas materiales, sino el privilegio de haber servido al Altísimo y haber sido de edificación para su iglesia. Es necesario que el que preside la iglesia sea irreprensible, como mayordomo de Dios, no codicioso de ganancias deshonestas, cuidando de la grey que Dios ha puesto a su cargo, no por obligación, sino voluntariamente, no para obtener ganancias, sino con toda disposición. Porque gran ganancia es la piedad, es decir, servir a Dios, cuando viene acompañada de contentamiento. Justificar la exigencia de ofrendas, apelando a que el obrero es digno de su salario,
Es una característica propia de un obrero ambicioso que sirve a la iglesia con la intención de obtener beneficio de ella. ¿Hice yo mal humillándome a mí mismo para que ustedes fueran edificados sin recibir a cambio algo de ustedes? He recibido salario de otras iglesias para servirles a ustedes, y aunque tuve necesidad cuando estuve entre ustedes, a ninguno fui carga, pues lo que me hacía falta fue suplido por los hermanos de Macedonia, y en todo me guardé de no ser una carga para ustedes. Mas lo que hago, lo seguiré haciendo, para quitar la ocasión a aquellos que la procuran, a fin de que si buscan nuestra gloria, se vean obligados a padecer como nosotros. Pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque aún hay muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los que promueven las prácticas de la ley, a los cuales es preciso tapar la boca, que confunden a familias enteras, enseñando para su propio beneficio lo que no conviene. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, y no atiendas a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así ha dicho el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a los rebaños? Mas comen su grosura, se aprovechan de su lana, degüellan a la engordada, pero no las apacientan. Los pastores se apacentaron a sí mismos, y no a mis ovejas. He aquí yo estoy contra aquellos pastores. Libraré mis ovejas de sus bocas, y no se alimentarán más de ellas. Advierte Dios a través del profeta Ezequiel. Un verdadero siervo de Dios, antes que esperar una recompensa o agradecimiento, sabe expresar para sí: siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que tenía que hacer. Pues todo aquel que dedica su vida al ministerio precisa estar convencido de que su salario es precisamente la dicha de servir, porque el servicio no es un don del hombre a Dios, sino un privilegio, pero además un compromiso inherente que adquirimos al ser llamados de perdición a esperanza. Mas ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y libertados del pecado, vienen a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 19. Y así, tanto las necesidades materiales de la iglesia como su crecimiento no dependen de los recursos de sus congregantes, sino de la gracia de Dios que suple todas las cosas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, tengan incluso en abundancia para hacer buenas obras. Segunda a los Corintios 9:8. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y de la misma manera que lo hace con su grey, el Padre proveerá para sus ministros. Así que no se angustien por qué comerán o qué vestirán, porque los gentiles, quienes no tienen a Dios por Padre, procuran estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas ellas. Así que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. El predicador que habla mayormente de dinero, bienes materiales y prosperidad secular, solo está haciendo patente su avaricia, pues de la abundancia del corazón habla la boca, dejando en manifiesto que desconoce la voluntad de Dios, o más lamentable aún, que deliberadamente ha decidido ignorarla. Si alguno no enseña conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, cuyo entendimiento está corrupto y privado de la verdad, y toman la piedad, es decir, el servicio a Dios, como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se han desviado de la fe. Si servimos a Dios, no es porque Dios precise de nuestro servicio, sino porque entendemos que estamos en deuda perpetua con Él, por habernos redimido, por habernos adoptado. Aquel que espere algo adicional a eso, no es digno de tal ministerio. Amén.